Este programa es auspiciado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Un gran privilegio volver a encontrarnos en esta ocasión, la gran apuesta puntual, como se pueda. Estamos con ustedes para poder hoy tocar un tema demasiado importante, un tema muy sensible, temas que nos traen mucho sufrimiento, que confunden nuestras emociones y que por supuesto muchas veces nos llevan incluso hasta las lágrimas. Hoy vamos a hablar sobre el tema abuso infantil. Nos hubiera gustado no tener que hablar de estas cosas, pero son situaciones que urgen y entonces el programa, La Gran Apuesta, siempre apostando hacia lo mejor, vamos a tratar de encontrarle alguna forma de prevención con la ayuda de nuestros invitados. El abuso infantil, prevención y rescate, y si es posible ese rescate antes que ocurra el abuso. Walter Neufeld, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Oscar, y concuerdo contigo que es un tema que no precisamente es divertido, pero es la dura realidad de un alto porcentaje de la humanidad. Algo tan sagrado que Dios ha creado, que es la familia, papá, mamá, hijos, ¿verdad? El respeto, el cuidado que necesitan los chicos, y aquellos que más deberían cuidarlo tantas veces se convierten en el primer agresor. Totalmente. A veces el entorno familiar, y lastimosamente tenemos que hoy como sociedad de a poco abrir los ojos, o rápidamente, mejor dicho, y tratar de ir un poco contra esa corriente que lo toma muy liviano, Oscar. Totalmente. Muy liviano, ¿verdad? Parece que destruir un niño no es tan grave según la ley como robar una vaca. Claro. Y lo más importante en este tema yo supongo que es llegar a tiempo, ¿no? Y no hablar o lamentar sobre los sucesos que son una realidad. Que es otra realidad. Que sí. Es la realidad, pero llegar a tiempo. Está con nosotros la doctora Verónica Argüello, directora de Desarrollo Institucional del Sistema, Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Mañana entiendo que recordamos el Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas y niños adolescentes, ¿es así? Asimismo, justamente estamos durante este mes trabajando intensamente en todo lo que es la campaña nacional del Lazo Verde. Estamos justamente portando el listón verde como señal de que decimos no a la violencia, no a los abusos, no a los maltratos. Y bueno, esta es una campaña que se extiende a todo el país. Y justamente, como decías, mañana se recuerda el Día Nacional de Lucha contra todo tipo de violencia, abuso, explotación sexual y laboral hacia niños, niñas y adolescentes. Y esta fecha justamente se conmemora en razón a un caso muy sonado que tuvimos en el año 2004, el caso de Felicita Estigarribia, no sé si recuerdan, sí, una niña que ya desde los inicios era explotada. Ella trabajaba deambulando por las calles vendiendo mandarinas, y bueno, ella fue víctima de un homicidio previo a abuso sexual en cercanías del Cerro Yaguarón. Una situación muy dolorosa. En su momento todos hemos quedado consternados. Y es una emoción, una consternación que no termina, no tiene un final, porque cada vez que lo recordamos, más todavía cuando no se ha llegado al culpable, siempre es más doloroso. Walter, tenemos otro invitado. Sí, aquí está con nosotros Isaac, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros de parte de la Red Viva. Así mismo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, desde la organización Red Viva Paraguay, también para hablar un poquito de cómo es el trabajo en conjunto entre el Estado y sociedad civil en cuanto a la prevención del abuso y la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. Bien, muchas gracias. La doctora ya hacía alusión o referencia de aquel caso
el caso que permite la creación de un día especial como va a ser el día de mañana. Yo antes quiero saludar a don Justo, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, don Justo? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don Oscar. ¿Cómo le va? Interesante el tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy muy interesante, muy oportuno. Usted que ya vivió mucho, se acordará seguramente de la niña que vendía mandarinas. Felicita, qué caso más doloroso, ¿no? Terrible, terrible. Hasta el día de hoy me acuerdo y se me estremece el alma, sinceramente. Gracias. Buenas noches, Walter. Buenas noches, don Justo. Y quiero saludar a los invitados, a Isaac y a Verónica. Buenas noches para ellos. Buenas noches. Bien, ahí está. Gracias, don Justo. El nombre de Felicita, la niña de las mandarinas, como de alguna manera se la recuerda, quedó grabado en la mente de miles de personas. Una niña de tan solo 11 años fue hallada muerta en el Cerro Yaguarún el 1 de junio de 2004. Los investigadores estiman que fue violada y asesinada el día anterior del hallazgo. Este hecho conmocionó a la sociedad de aquel tiempo y dio paso al establecimiento del 31 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas y Niños Adolescentes. Tenemos el siguiente material. Los joseos venden la mandarina. Derejo tu gran derejo, iramos de Yacarumo, ay, ellos. Ya, oga peta yo guapan de wi chupean. Ha se ojo en día la mitad. Ha pepe jalando ha por él. Vemos yo dice algo loico. Al llegar a la radio recibimos una llamada, nos dijeron que encontraron un cuerpo ahí de una niña ahí al pie del Cerro Yaguarón. Pero la yupión guapo ya no se mantuvo a ver. Prácticamente le destrozó a esa nena. Oye ya, Tiana. Oye ya, Esta es una historia muy dramática, muy dramática y bueno, los abusos son, creo que pocas veces tienen este desenlace que son tan públicos como este caso, ¿verdad? Que con un desenlace fatal. Pero ustedes que están trabajando en el tema, doctora, realmente, ¿cómo lo hacen para poder contener a este tipo de personas, de familias que han pasado un dolor como este? Sí, desde la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, como el ente rector y articulador de todo un sistema nacional de protección y promoción de derechos a nivel país, venimos trabajando fuertemente. Justamente a pedido de la Secretaría es que por decreto presidencial desde el año 2008 se recuerda el 31 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia, y en ese sentido cada año nos abocamos durante el mes de mayo, pero no solamente mayo más bien es como darle una mayor fuerza, más énfasis a todo el trabajo que se viene desarrollando en pos a la prevención y atención integral de los abusos. Realmente es bastante complicada la situación que se da. El año pasado nada más teníamos desde nuestro servicio 147 fonoayuda, un reporte de más de 2.200 situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, en donde en su mayoría las víctimas son niñas y adolescentes, en donde de repente el ámbito de vulneración de esos derechos es justamente el ámbito familiar, donde debería ser el primer anillo de protección. Y estamos trabajando, articulando con las organizaciones de la sociedad civil y todas las instituciones del Estado. Es bastante desafiante este trabajo y bueno, todo nuestro esfuerzo y compromiso en eso. Este Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y la Explotación nos ha dado a nosotros un buen incentivo para que en la noche de hoy tengamos como invitados a estos profesionales que luchan
así como debemos luchar todos por proteger nuestra niñez. Y por eso es que este tema del abuso infantil, la prevención y el rescate lo estamos tratando en la noche de hoy. Después de la pausa vamos a seguir hablando con ellos a ver qué más se puede hacer. Se está haciendo mucho, pero qué más se puede hacer para llegar al rescate antes que ocurra la desgracia. Hoy hablaremos de abuso infantil, prevención y rescate. Salimos a las calles y esto fue lo que nos dijo la gente. Síganme. ¿Cómo cree usted que se puede prevenir el abuso sexual en niños y adolescentes? Ese es todo un tema con mucha educación por sobre todo, ¿verdad? Porque eso te hace ver de forma diferente las cosas. Y para mí que se trata mucho del hogar, ¿verdad? De la familia, de los padres, ¿verdad? Porque según la mamá y el papá, ¿verdad? Le tienen que cuidar a su hijo y enseñarle en primer lugar, ¿verdad? No sabría decirte, hay muchas formas. Como por ejemplo el tema de más cuidado de los padres y también el colegio, y yo creo que por ahí viene el tema. Para mí que sería importante que los padres estén más pendientes, en especial que la mamá, ¿verdad? Desde la casa y también en las instituciones públicas de educación. ¿Cómo se puede detectar si un niño está siendo abusado? Yo personalmente creo que es con la propia conducta del niño, ¿verdad? Que cuando tiene miedo de los adultos, cosa que normalmente no lo es. Esa es una forma muy buena de saber si está siendo abusado, ¿verdad? En primer lugar, tiene que mirar cómo se está comportando su hijo. Yo creo que sí, por su comportamiento. Uno fijándose bien en la criatura, muchas veces tiene un comportamiento extraño, no se quiere juntar tanto con los otros o con adultos, algo así. Yo creo que por ahí se podía detectarlo. Y yo creo que no es tan difícil con las charlas a diaria y el cariño que la mamá presentimos. No podés esperar que un chico esté aislado, ya tenés que tomar esas medidas. ¿Qué está pasando acá, por ejemplo, no? Para mí que primero en el seno familiar se tiene que detectar eso. Y también con la ayuda de las maestras en el jardín, en el preescolar, bueno, en todos los grados, ¿verdad? La escuela. ¿Y cómo se puede ayudar a un niño que ha sido abusado? Con mucha paciencia. Si la ayuda ya es posterior al abuso, va a tener que ser con mucho apoyo psicológico, ¿verdad? Y desde luego, primero hay que denunciar eso, ¿verdad? Yo creo que hay demasiado poco castigo acá, específicamente en Paraguay, para los abusadores. Yo en mi caso digo que tendría que haber un castigo ejemplar para que nunca más se pueda hacer esas cosas malas por los niños, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas formas, llevarle a un psicólogo, hablar con los profesores, con las madres, y también tiene mucho que ver el gobierno. Yo creo que hay muchas entidades que donde le pueden ayudar. Para un chico sería muy difícil superar, ¿verdad? Pero tiene que haber solución, ¿verdad? Primero un psicólogo y luego ir apoyando a ese chico a medida que se pueda, ¿verdad? Inclusive los familiares, más la mamá y bueno, y el papá, sí, porque acá se trata de mucho. Ahí que es el tema que es del papá, imagínense, que es el papá mismo, que es eso es terrible, eso es, para mí es... Una asistencia psicológica, o sea, una vez que se detecte obviamente el abuso. ¿Usted cree que le afecta a una persona si es que ha sido abusada en su infancia? Sí, va a influenciar
en un cierto grado, ¿verdad? Puede ser mucho o poco, ¿verdad? Pero de que lo influencia, ¿verdad? Claro que sí, eso ya lleva hasta, yo diría, hasta la muerte. Yo creo que sí, porque viste que cuando uno es chico, por ejemplo, ya se le queda en la cabeza, ¿entendés? Uno teniendo nuestra edad, por ejemplo, siempre nos acordamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo ya de los 6 años, ya me acuerdo. Y si me pasa algo desagradable, con más razón. ¿Quedan heridas de eso? Yo creo que sí. Incluso palabras que te dijeron que te humillaron cuando era chico, que no servía para nada, todo eso, uno se acuerda. Yo creo que hay que cuidar mucho esos detalles. Yo te digo por experiencia. Afecta, ya sea de un chico en el colegio, por decirte, afecta un poquito. En cuanto a la seguridad, le crea inseguridad, pero tiene solución. Yo creo que sí tiene solución. Bien, es la manera en que la gente entiende la pregunta y da sus respuestas, su punto de vista, que sin lugar a dudas es importante. Mi pregunta es, licenciado Isaac, ¿desde qué momento se define que es un abuso o un acoso sexual? En las relaciones familiares yo creo que las líneas no están siempre muy claras. No, mencionaste también la palabra acoso, ¿verdad? El acoso ya es un abuso. O sea que no tiene que haber, no es necesario que haya, como menciona la ley, el coito o que haya... el acto carnal, como se dice. Sí, el acto carnal, sino el simple acoso, ¿verdad? Frotaciones u otro tipo, ¿verdad? Es un abuso. Inclusive las palabras obscenas que uno pueda utilizar hacia una niña o niño o adolescente ya es un abuso. El mostrar imágenes pornográficas ya es un abuso sexual. O por ejemplo, doctora, hay muchas familias en nuestro país que viven en una pieza. Papá, mamá, 3 chicos. Sí. Lógicamente la pareja tiene que tener relaciones. Bueno, se supone que los chicos duermen, cosas así, ¿verdad? Pero presenciar de alguna manera la relación entre los padres no es también alguna forma de abusar psicológicamente de los chicos. Sí, también se constituye un abuso, de hecho que esa situación que mencionaste es un factor de riesgo, ¿verdad? El abuso es todo daño intencional a la integridad del niño, porque no podemos decir que existe una inconsciencia, en el fondo como que hay una conciencia, pero tenemos que seguir trabajando en desnaturalizar esas situaciones, ¿verdad? A veces decimos, las personas piensan que el niño es como una propiedad. Eso escuchamos mucho cuando atendemos las situaciones, es su propiedad, le ve al niño como de su propiedad. Ahora también con la ampliación justamente de lo que es la modificación del artículo 135 que habla del abuso sexual en niños del Código Penal, también se estableció que cuando se utilizan medios tecnológicos para llegar al niño y cometer el hecho de abuso, también eso es punible. Y también con este artículo se eleva la expectativa en relación a la condena, pero sí realmente es un hecho deleznable desde todo punto de vista y tenemos que seguir trabajando en la desnaturalización. Sí. Es una situación tan... A veces uno se pone a pensar, hablamos de prevención y es esa palabra es tan amplia como tratar de evitar que ocurra. Especialmente eso que hoy estamos hablando, lo más dramático que es cuando se consuma el acto, que es lo que generalmente al fin y al cabo a nosotros nos comienza a desesperar, ¿verdad? Y como que queremos rasgarnos las vestiduras y tenemos razón de hacerlo. Yo a veces pienso, es imposible prevenir, disculpe, estoy hablando mal, es casi imposible como aquel terrorista que de repente quiere cometer un atentado. ¿Cómo lo atajas? No lo conoces, no sabes quién es. Y de repente te ponen una bomba y explotó. Y entonces las autoridades actúan en consecuencia. Bueno, un tema es actuar en consecuencia y de ser posible hacer que el culpable pague. Pero ¿cómo se trabaja en la prevención? Yo todavía
no puedo entender. Bueno, existen varias estrategias para cuando hablamos de prevención de la violencia y el abuso sexual. Una de ellas justamente es haciendo incidencia legislativa, como en el caso que se logró elevar la expectativa en relación a la condena. Ahora también hay un proyecto de ley que plantea la imprescriptibilidad del hecho punible, porque sabemos también que en ocasiones ya la persona, una vez adulta, recién confiesa de que en su niñez había sido abusada. Pero también existen otras estrategias que justamente veíamos en el material, la educación. La educación es fundamental y trabajar esa educación en todos los niveles. Estamos por eso fuertemente con el Ministerio de Educación y Ciencias también trabajando. Pero Paraguay recientemente también aprobó una política sobre disciplina sin violencia. Esto pretende trabajar con las familias, herramientas con las familias para la crianza. También se utiliza mucho llevar el mensaje a través de charlas, talleres, espacios como los que tuvimos hoy, un seminario internacional para capacitar a los propios actores que tienen que atender las situaciones. Entonces existen varias estrategias, ¿verdad? Utilizar los medios de comunicación para que el mensaje llegue a más personas es fundamental. Instalar también de que el abuso puede venir justamente a través de ver contenidos nocivos en internet o mismo en los medios, contenidos digamos que no sea acorde a la edad de los niños, no respetando los horarios de protección. Ese es un llamado fuerte también para los medios. Entonces todo eso, si trabajamos juntos, vamos a estar trabajando en prevención del abuso. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál es una sana relación lo que se refiere al aspecto, digo bien, sexual en la familia? O sea, todo lo malo hay que combatir. Hablamos de abuso, de todo eso, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día a mí me parece que los conceptos que es sano en cuanto a la educación sexual o lo sexual es totalmente contradictorio, ¿verdad? O sea, hay conceptos que dicen, bueno, del tema hay que hablar como si fuera tabú. Otros dicen, bueno, es importante enseñarle al chico de niño conocer bien su cuerpo, mencionar las partes genitales, cómo se llaman, vagina, pene, en fin, hablar con los niños abiertamente desde chiquitito, como para que sepan identificar cuando hay... Bueno, saber que eso es un abuso o no. ¿Verdad? Entonces, ¿hasta dónde educación es educación o también es abusar al chico con la educación, ¿verdad? Por eso es importante conocer al niño, digamos, durante todo su desarrollo. Eso nosotros trabajamos mucho en los talleres de crianza, porque definitivamente yo no puedo esperar una respuesta de un niño quizás de 8 años a la información que le pueda dar a un niño de 3, 4 años. Es importante instalar el tema desde temprano. El niño tiene que saber diferenciar cuáles son las partes privadas, qué es lo que se considera una buena caricia y qué es lo que no. ¿Qué pasa si recibe una mala caricia? ¿Qué hacer? ¿A dónde pedir ayuda? ¿A dónde recurrir a un adulto de confianza? Hay que enseñarle también quiénes son sus referentes, porque muchas veces justamente el abuso ocurre, por eso se llama abuso, cuando hay una situación de desequilibrio de poder. Entonces el abusador, un ingrediente del abuso es la confianza que genera el abusador en el niño. Confianza y amenaza. Es más, existe la evidencia de que en realidad la satisfacción del abusador no es por el hecho en sí, sino por todo ese proceso previo que tiene como consecuencia ya el hecho consumado. Entonces es importante que realmente, como decía la señora justamente en el material de apoyo, los padres, la familia, los educadores, los vecinos, los tíos, tías, abuelos, todos estemos involucrados en la protección y estemos muy atentos a cualquier indicador que nos pueda llevar a que haya un cambio de conducta en el niño. Perfecto. Pero hey, paraguayo, ¿caúren de qué? ¿Caúren de qué? Sí. Entonces, pero si yo vine borracho en casa, claro,
lo que le hice al chico o lo que le hice a mi hermana o a mi hermano, no tengo responsabilidad porque lo hice en un estado etílico. No, tenés responsabilidad. Eso es para No, pero así la gente habla. Claro, esa es la forma de pensar. Y suceden las cosas así en la familia, Oscar. No, totalmente. Muchas cosas ocurren justamente en estados donde las personas pierden totalmente su equilibrio a razón de los estupefacientes del alcohol. Bueno, ustedes pueden recibir todos los días un mensaje de esperanza. Si envían ahí en pantalla, vamos a tener enseguida un número de teléfono que es WhatsApp. Así como está haciendo Don Justo. Don Justo va a enviar un mensaje al número que va a aparecer en pantalla y entonces ustedes pueden pedir ahí, quiero recibir los mensajes de esperanza todos los días, sin costo. Usted una vez anota el teléfono en su cuenta, entonces usa el WhatsApp, envía un mensaje pidiendo de recibir los mensajes diariamente, y son mensajes breves, ¿no?, que puede llegar en momento muy oportuno a su celular, desde cualquier punto del país y el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en instantes. No sé cuántas personas estarán en la cárcel a razón de alguna condena por los diferentes tipos de abusos a la infancia. No sé tampoco qué es lo que contempla la ley. Sabemos que hay cosas que definitivamente están como para caer con las leyes, pero hay otras cosas como el manoseo, se demuestra, no se demuestra, las caricias indebidas, cómo se demuestra, qué tipo de penas tiene, cómo se juzgan estas cosas. Son tantas cosas que tendríamos que hablar y el tiempo es tan corto, pero lo cierto y concreto es que lo más duro es cuando aconteció ya algo. Y lo más lindo para nosotros sería tratar de prevenir que ocurran los abusos en nuestros pequeños y en nuestras pequeñas. ¿No le parece, licenciado? Sí, la prevención es siempre lo más importante. Inclusive es lo que genera menos gasto también para las familias, para el Estado. O sea, es la mejor solución desde todo punto de vista, desde lo social, desde lo interno de los niños y hasta desde lo económico y lo que pueda, los daños que puedan causar, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de prevención, siempre está el tema de familia y luego otras instituciones donde el niño participa. Puede ser escuela, puede ser iglesias o comunidad, ¿verdad? De la familia sí. Es necesario que se hable con los niños, con los hijos, que haya una educación de ambas partes, padres, madres, y que en todas las áreas que haya transparencia, inclusive dentro de la casa. No es un hecho que yo desconfío de vos, papá, yo desconfío de vos, mamá, sino que ambos, todo lo que se haga y se enseña al niño sea dentro de un marco de transparencia, ¿verdad? Sí. Y también si hay otras personas en la casa, nosotros los paraguayos lo que tenemos miedo es que nos juzguen porque pensamos que la otra persona es capaz de hacer algo. Entonces no hay un control mutuo, inclusive hasta en la casa tiene que haber. Nosotros con mi esposa tenemos 2 niños y hacemos con mucho amor entre nosotros, pero nos controlamos ambos. De cierta manera todo tiene que ser transparente, ¿verdad? Y lastimosamente las estadísticas nos hablan que la mayoría de los casos se maneja una cifra que el 90% es dentro del primer anillo familiar, ¿verdad? Puede ser papá, mamá, tíos. ¿Y qué pasa ahí? Se evidencia que no siempre la solución está en la familia, ¿verdad? Y ahí es donde el Estado y la sociedad civil deben actuar, ¿verdad? Ahí es donde en la escuela también tiene que haber una educación sexual integral y todo esto manejado según el desarrollo del niño. Ahí es también donde las iglesias no pueden cerrar los ojos, sino que tienen que tener sus propias políticas de protección
y todo, inclusive en las comunidades, ¿verdad? Ahí es donde nosotros como Red Viva entramos a tener un rol, ¿verdad? Donde todas las instituciones que trabajan con niños deben tener una política de protección. Cómo deben atender a los niños, cómo pueden detectar casos y cómo abordar una vez que se dan cuenta, ¿verdad? Está tipificado en la ley los diferentes tipos de abuso. Yo no sé cómo será eso, ¿verdad? Porque el niño de 3 o 4 años no podrá presentar denuncia, no podrá ir a decir nada. A lo mejor alguien, como dice él, vio una situación que es una situación de abuso, no fue la mamá, no fue el papá. Entonces ese va y denuncia. Yo he visto que le estuvo manoseando a la criatura. ¿La ley qué dice al respecto? ¿Tiene miedo la gente a la ley? En realidad hay un temor a la denuncia que creemos que justamente con estas campañas de sensibilización y mayor información de qué se tiene que hacer, hace que hoy tengamos aparentemente más casos. O sea, sí. Todo el mundo dice qué es lo que ocurre, hay más situaciones, casi todos los días en los medios de comunicación está saliendo una noticia relacionada al tema. En realidad creemos que existe una mayor conciencia en relación a la denuncia y el Código de la Niñez es muy claro, dice que toda persona es responsable de comunicar una situación de vulneración de derechos. ¿A dónde? A la CODENI, a la policía o comisaría más cercana, al Ministerio Público o a la Defensoría Pública. Nosotros también desde la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia hace unos años instalamos un servicio de orientación telefónico que es el 147 Fono Ayuda que funciona a las 24 horas en todo el país. Es súper fácil de acceder, es una línea gratuita, es decir, si no estoy muy seguro de qué puedo hacer, puedo llamar al 147 y ahí me van a estar orientando. Es fundamental que todos tengamos esta conciencia de que hay que comunicar. A nivel de las instituciones, realmente también fuimos avanzando dentro de lo que es todo este sistema de protección. El Ministerio de Educación, Salud cuentan con protocolos, es decir, si un docente tiene algunos indicios de que el niño puede estar siendo abusado, tiene la obligación de comunicar. Eso está establecido en la ley y también en normativas internas del Ministerio de Educación. También tuvimos conocimiento de situaciones, por ejemplo, que funcionarios, o sea, el personal de blanco, atendiendo quizás controles de los niños, ¿verdad? Los servicios, también se percata de que pudo haber sido abusado, entonces el personal de blanco tiene la obligación de denunciar. Y todo eso está establecido, así que hay que involucrarse, es fundamental involucrarse y mejor es comunicar antes de que estar en la duda de que si es, no es. Para eso ya está el proceso de investigación. Justamente hablaba qué hacemos, como si es un manoseo, si es... Para eso el Ministerio Público justamente tiene la carga de la investigación. Actualmente se está trabajando bastante bien desde todo lo que es el sistema cámara GESEL, con lo cual se pretende no revictimizar al niño cuando él tiene que someterse a las pericias y estos circuitos están siendo ampliados en todo el país y tenemos que seguir abogando también para el fortalecimiento de las instituciones para que puedan dar una mejor respuesta y que esa respuesta sea efectiva y de protección integral. Muchas gracias. Aclarar, ¿verdad? Nuestro rol como personas de la sociedad civil o el Estado o quien sea es comunicar algo que está mal. Nosotros vamos a darnos cuenta cuando vemos indicios claros de que hubo un abuso, pero no es nuestro papel. Si nosotros ya nos damos cuenta que hubo algo, no es nuestro papel llegar al fondo de la investigación y descubrir nosotros qué pasó. Claro, no, por supuesto. Eso ya corresponde al Ministerio Público. Muy bien, yo quisiera ver, y con esto nos despedimos, agradezco mucho la presencia, agradecemos mucho la presencia de ustedes. Quisiera ver esos spots de concienciación en español, en guaraní, que diga, usted, si es un violador o si es un abusador, y es descubierto como tal, será penado con tantos años de cárcel
porque existe o tenemos una ley que dice usted va a ir a la cárcel por abusar de un niño o una niña, va a ir a la cárcel y va a pasar sus años en la cárcel. Ser agresivo con una cuestión como esta, porque realmente es grave. Y después, por supuesto, todas esas cosas que ustedes han estado comentando. Respetame Lazo Verde, respetame 31 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra el Abuso, Explotación Sexual de Niñas y Niños y Adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos y tenemos más. Tiene que ver con el abuso infantil, el abuso sexual, ¿verdad? Primero en los niños, en los adolescentes, ocurre también en los adultos. El abuso es una cuestión que está a la orden del día. Y nosotros hoy, acá en La Gran Apuesta, hemos ya hablado con profesionales que trabajan en el área, pero también vamos a compartir testimonios. Está con nosotros Ana y Ezequiel, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, don Oscar, por la invitación. Es para nosotros un privilegio el poder estar acá. Gracias. Él es tu esposo, ¿verdad? Él es mi esposo, sí. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Muy bien, don Oscar, don Walter. Muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes. Totalmente un privilegio. Bien, les hemos invitado porque ustedes ya estuvieron escuchando, viendo todo lo que hemos conversado hoy. Y en lo que a testimonio se refiere, Ana, ¿qué es lo que se puede compartir? A ver, ¿me puedes contar? Bueno, podemos contar muchas cosas, pero bueno, lo importante es justamente yo sufrí de abuso sexual cuando tenía 7 años y contar un poco acerca del dolor que uno pasa. Es un golpe y es algo que un niño de 7 años no entiende. Claro. No puede dimensionar y al principio pensé que era como un juego y justamente ya después me di cuenta que era algo que no estaba bien, que me estaban dañando. Entonces al principio sentí que era muy culpable, ¿verdad? Es lo que muchas personas sienten, lo que todos sufrieron abusos sienten, que ellos son culpables, claro. Se sienten sucios, algo no está bien. ¿Ninguno de los mayores que rodeaban tu vida se percató del asunto entonces? Sí, pero por falta de información, quizás también. En ese momento esas cosas se callaban, esas cosas se escondían. Y eso era muy doloroso también, ¿verdad? O sea que se evidenció tu caso sí. hacia tus mayores, pero ellos prefirieron callar, ¿no? Sí, sí. Tampoco salieron a matar, a cazar brujas y todo eso, ¿no? No, pero fue algo muy doloroso porque para mi familia es algo muy sensible. Entonces, fue por falta de información, por una desinformación que ahora ya no podemos decir que no estamos informados, no sabemos. Pero es también en una sociedad, a veces, si se trata de una niña, por lo menos lo que conozco un poco de la consejería, es que está entre callar y tratar de ayudar el integrante de la familia que ha sufrido, o denunciarlo y exponer la víctima otra vez ante muchos prejuicios que tiene la sociedad contra la víctima de un abuso. Sí. ¿Es así? Es así mismo. Y justamente es como una vergüenza sí, que uno cargaba. Porque yo con mi esposo haciendo charlas, porque vemos un montón de casos de señoras, abuelitas, dicen, era una vergüenza para uno, ¿verdad? El haber sido tocado, el haber sido abusado o abusada. ¿Le impresiona esto, don Justo? La verdad que desde que empezó el programa me tiene así muy atento, porque yo tenía una pregunta para la abogada. Hay muchas leyes, muchos teléfonos para llamar, pero a veces vemos que terminan siendo víctimas de muerte o de abuso ya después tarde, después de que se hicieron 2 o 3 denuncias. Claro, y no se hace caso a eso. No sé si me entiende, don Oscar. Sí, por supuesto. Hay leyes
que los niños no tienen que estar trabajando en la calle, y salga ahora y ve a los niños trabajando en la calle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, no, y se lamentan esas situaciones y se trabaja para ir mejorando, don Justo. Usted se tomó su pastilla, ¿no? Yo me tomé mi está pastilla, tranquilo, ¿sí? porque sabía que el programa era fuerte. Ok, ¿sí? muy fuerte, sin duda. Ezequiel, ¿estás casado con ella? Mira, hay tantas cosas que quisiera preguntarle a ella, pero yo veo que ella es una mujer feliz, así es como la vemos ahora. Los traumas, al parecer, fueron sanados, ¿no? ¿Cómo es la convivencia? Y creo que somos un fiel testimonio de eso, de lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona, ¿verdad? Yo también sufrí abuso, hay varios tipos de abusos, ¿verdad? Y uno de ellos es el abuso reactivo. Este abuso reactivo se da de niño con niño, cuando están jugando. Eso no podemos muchas veces, los padres no pueden ver o no se puede evidenciar porque es un juego. Yo después de grande me di cuenta que fui abusado. Y Dios puede restaurar la familia, puede restaurar la vida de cada uno de manera individual. Y esto nos ayuda un poco a ver que Jesús es nuestro centro y que ese es el motivo de nuestro vivir. El factor que hace que ustedes hayan superado totalmente la circunstancia. Y tal vez es ahí también el origen porque es tan difícil ver el sexo como una bendición, hablar sin tener vergüenza de las experiencias, porque quien más, quien menos tiene alguna experiencia en su niñez, ¿verdad? No siempre identificado como un abuso, pero entre hermanos, entre amigos, hoy en día cómo funciona el mundo es que hay pocas personas que no han tenido, son la minoría que habla de ello. Pero la mayoría, cuando un poco en su memoria, a veces medio olvidado, y quedó como encerrado como algo sucio, como algo malo del pasado, pero que condiciona después la felicidad. O sea, ¿cómo fue para vos, Ana, después tratar de ser feliz, tratar de vivir tu vida plena? Bueno, lo que básicamente a mí me ayudó y lo que principalmente va a ayudar a todos quienes hemos sufrido por esto es Dios. Tener a Dios en la vida y en el corazón es lo que va a restaurarte. Uno puede ir a muchos psicólogos, como fui, también consejería. Son trabajos que ayudan mucho, personas externas que ayudan, pero el Espíritu Santo y Dios es quien trabaja en la sanidad. Y también tuve que pasar por un proceso de perdón. Y esto es algo muy duro de tocar porque a una persona que abusó, nosotros queremos escracharle, lo único que nos viene a la mente es, bueno, que vaya a la cárcel, que sufra. Y hay algo muy importante que como cristianos o como hijos de Dios nosotros debemos entender, y esto se da después de un proceso de sanidad muy largo, pero Dios es quien puede darnos la sanidad también a través del perdón a quien me ofendió, a quien me lastimó. Y es fácil perdonar una cosa, que te roben algo, que te roben, que te sí, mientan, sí. Pero un abuso es mucho más difícil y lleva un proceso. Pero hoy yo puedo decir que yo perdoné a esa persona. Yo no por decir estuvo bien lo que hizo en ningún momento, sino porque entendiendo que eso me ataba a mí. Mi felicidad estaba condicionada a esa atadura emocional. ¿Eso fue porque vos sentiste una rabia, una cosa así, o es porque te enseñaron que estaba mal? ¿Cómo es esa experiencia? De pequeña no entendí la situación, pero ya de grande entendí, ahí comienza el sentimiento, porque cuando vuelve nuestro cerebro es eso lo que hace. Los psicólogos afirman que cuando hay una situación, un hecho de trauma muy fuerte, el cerebro eso lo guarda y lo archiva. Claro. Ahora, cuando en el eso, inconsciente lo pone, sí, cuando sale eso a la luz, hay alguna cosa que te hace recordar, eso vuelve pero con la misma carga emocional del momento. Tremendo. Nuestro tiempo avanza. ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Cómo llevan la vida ahora? Somos estudiantes. Trabajamos en el lugar donde estudiamos, pero sí tenemos ese peso de manera personal un poco de ayudar a prevenir, Y algo muy importante es que quiero un poco compartir con ustedes es que la prevención tiene que ver con enseñar al niño
enseñar a los padres, enseñar a la familia a decir que no. Hay secretos que no se pueden guardar, a no confiar en toda la familia. Justamente cuando estaba preguntándole a la doctora, un poco me venía una de las cosas que solemos enseñar a los chicos es todo lo que guarda tu ropita interior, eso nadie puede tocar, nadie puede ver, eso es algo privado tuyo, nadie puede ser cosquillita ni de ninguna manera. Perfecto. Entonces, eso nos da un poco una paz interior de saber que podemos ayudar a otros, con lo que no pasó a nosotros, ayudar a otros para prevenir. Es muy importante todo esto. Como quisiéramos tener una media hora más para charlar con ustedes, pero el tiempo se nos va. Sí. Walter, después que charlamos todo esto, ¿verdad? Siempre vos tenés una inspiración y un consejo más para la gente que nos ve. Y creo que después de haber estado aquí casi una hora escuchando testimonios, hablando y reflexionando, cada uno se recuerda de algún caso, o que vio en la televisión, o que sabe de su familia, o de su propia vida. Y yo quiero decirles que Jesús vino en este mundo y murió en la cruz también por los pecados sexuales. Así como murió por los otros pecados, también Él murió por los pecados sexuales. Si en este momento en alguien está el dolor que otra persona ha usado de ti, puedes llevar esta carga a Jesús y comenzar ese proceso de sanidad, de perdón. Si tú fuiste esta persona que lastimó a otra, este pecado en primer lugar hay que confesarle a Jesús, para luego hacer los pasos que Él te guíe, que corresponden a ser de restitución. Pero en primer lugar es acercarnos a Jesús y contarle que hemos pecado. Y la capacidad de Dios es suficiente para perdonarnos. Jesús estuvo presente cuando sucedió aquel hecho que hoy nos da vergüenza o que hoy nos hace sentir culpa. Él lo vio en aquel momento. Él no nos ha quitado la vida porque esperó hasta hoy que podamos arrepentirnos, que podamos perdonar y ser perdonados. Si usted lo desea hacer, yo le invito a orar conmigo esta oración de fe. Oremos. Señor Jesús, yo me acerco a ti con esta carga que he ocultado tanto tiempo, con aquellas inmoralidades sexuales, que he sido lastimado sexualmente, que he lastimado a otros, y me arrepiento de todos estos pecados y de todos mis pecados. Te pido perdóname. Entra en mi corazón, Jesús. Límpiame de toda maldad, de toda vergüenza, de todo dolor, de todo resentimiento. Sana mis heridas y resucítame a esta nueva vida limpia, eterna que tú tienes para mí. En tu nombre, Jesús, estoy orando. Amén. Amén. Hoy nos visitaron el licenciado Isaac Saldívar, la doctora Verónica Argüello del SNNA y los esposos Ana y Ezequiel Aquino hablando de este importante tema. Muchas gracias, don Justo, que tenga una buena noche, ¿sí? Muchas gracias, Oscar, y gracias a Ana y a Ezequiel por su testimonio. Walter, un placer. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Este programa fue auspiciado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.